Bueno, también habíamos mencionado la ley de expropiación. Este es el decreto 529. No sé si me pueden compartir cuál fue el que la compañera nos compartió, por favor. A mí se me olvidó tomarle copiar el nombre. Creo que Ada nos comentó dos. No la veo aquí, permítame. Es el decreto licenciado 6784 Ok, permítame. sobre El decreto. decreto 6784. El nombre, pues no sé si será ese, todavía tengo pendiente de investigarlo, pero dijo que era sobre las empresas campesinas asociativas. Esa fue la primera. Ok, permítame, solo voy a verificar aquí rápidamente. Bueno, Decreto 67-84. 84. Ok, sí, es según tengo en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la tienen ellos disponible y se llama Ley de Empresas Campesinas Asociativas. Y la otra, no sé si alguien anotó el dato. Esa ya la puso Lick, que era la de Fontierra, Ah, muy que ahí bien. está toda la parte de la distribución, compra, posibilidades de compra de la tierra. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántas leyes vamos? Solo para que se den cuenta que en derecho agrario tiene su propio ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, nosotros como abogados manejamos cantidad de leyes. Y creo que no son todas. Aquí se nos están escapando algunas que son también de derecho agrario. Entonces, ¿qué me van a hacer con estas leyes? Vamos a tener que sacar una ficha técnica. Yo les voy a compartir en Classroom específicamente qué necesito que hagamos con todas estas leyes que estamos señalando, ¿verdad? Yo les voy a compartir en Classroom cuál es la actividad que vamos a realizar con esto que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a dejarlo hasta acá. Em, el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá. Solamente que sí, antes de que nos pasemos a retirar, les voy a compartir el enlace de asistencia en el chat de Zoom. Y me gustaría saber si pensamos en qué preguntas podemos hacerle a la invitada la próxima semana, enfocado a derecho ambiental, porque su expertise es en protección de vida silvestre y trabaja en esta institución internacional para la protección y conservación de la naturaleza. Sí, Mario Rolando. Buenas noches. Yo pienso que una buena pregunta sería tal vez eh, proponer más que todo la creación de un código agrario y de un código de derecho ambiental, pienso yo, licenciado. Muchas gracias. Concretamente la pregunta es, ¿qué recomienda usted en el caso de Guatemala tener un código ambiental y un código agrario? Eso fue lo que Ajá. comprendí. Sí, sí, correcto. O sea, unificar todas estas leyes en un solo código, ¿verdad? Ok. Y hacer una misma pues, separación de las mismas, ¿verdad? Identificar cuáles son agrarias y cuáles son ambientales, ¿no? Que usted nos comentaba que hay una diferencia. Ok, gracias. Y veamos en el caso de Ada, ¿cuál sería su intervención? Como ella tiene una experiencia sobre el tema de medio ambiente, entendí cuando usted presentó la propuesta. Yo creo que Sí. sería interesante saber cuál es su experiencia
con las legislaciones de protección del medio ambiente en la región, ¿verdad? En el marco de defensa de territorio, pueblos indígenas, legislación, ¿verdad? Para el tema de la explotación minera o no, como cuál es su experiencia y cómo ve ella todo el tema, perdón, de legislación en materia de defensa de medio ambiente o de protección del medio ambiente en la región. Muy bien. Ok, ya tenemos 2 preguntas. ¿Alguien más ha pensado en alguna que le podemos hacer a modo de entrevistar, la verdad, o que nos comparta su experiencia como abogada? Saben ustedes que el Ecuador en este momento está pasando una situación, una crisis realmente con el tema del crimen, ¿verdad? Recientemente tuvieron elecciones y pues ha tenido desafíos, ¿verdad? Ecuador con el tema del narcotráfico también. Entonces creería yo que ser un abogado en defensa de derechos del medio ambiente es un tema delicado porque aquí nos enfrentaríamos también a organizaciones criminales que usted sabe bien que las organizaciones criminales operan desde puntos estratégicos de difícil acceso. Eso podemos mencionar justamente en bosques, ¿verdad? En lugares donde se le hace difícil al Estado poder ingresar o tener presencia. Entonces, a mí me surgiría una simple curiosidad, ¿cuáles son los desafíos? Permítame acá, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado ambientalista en el campo de trabajo? ¿Qué es lo que esperaríamos, verdad? Entonces les voy a compartir las que ya llevo acá. No sé si ya les llegó el enlace de asistencia, compañeros. Todavía no, permítame. Si no se me olvida. Ahora sí, les acaba de llegar en Zoom. Si me pueden confirmar que la tengamos el enlace disponible en el chat de Zoom. Ya. Sí, muy bien. Entonces, tratemos la manera de llenar nuestra asistencia. No sé si hay alguien más que quisiera realizar algún tipo de pregunta que le podamos realizar a la invitada especial. A menos así tener como 4, ¿verdad? Si nadie dice, Ecuador tuvo una ley de minería que fue muy cuestionada en el gobierno de Correa Ujú. y que desató una serie por eso yo presentaba como su experiencia en América Latina, pero quizás la experiencia de Ecuador en la legislación en el tema de ambiental, minero, agrario, sería interesante, ¿verdad? Porque yo recuerdo que hubo mucha oposición ahí en Ecuador cuando estuvo Rafael Correa como presidente por el tema de la minería. Sí había un enfrentamiento ahí entre algunas organizaciones de los pueblos indígenas y el gobierno, pero quizás no teníamos todo el contexto aquí tampoco, ¿verdad? Y a lo mejor ella conoce más cómo se dio ese tema de la explotación minera en la zona, aunque tenía mejores beneficios para el Estado, cosa contraria que en Guatemala, por ejemplo, que aquí queda el 1% de las regalías, allá era mucho más, pero
no, pero sí, de todas maneras había una oposición. Ah, muy bien. ¿Y cuál sería la pregunta más o menos en concreto que nos cuentes La su... experiencia de Ecuador, creo yo, en el tema de la legislación sobre minería. Ah, muy eh, bien. y la relación con los pueblos, porque Ecuador tiene, al igual que Bolivia y Guatemala, ¿verdad? Ujú. Una gran cantidad de pueblos indígenas, y ahí está Sí, el convenio 169 de la OIT sobre el tema de consulta a los pueblos indígenas sobre explotación en sus territorios. Y creo que de ahí se estaba agarrando la población indígena de Ecuador en ese tiempo de Correa. Eso. Entonces quizás esa parte como entre derechos de pueblos indígenas y leyes de minería o de explotación de los recursos naturales, su experiencia en Ecuador, ¿verdad? Porque sí creo que caso de Ecuador, Bolivia y Guatemala hay como mucha cercanía en temas de pueblos indígenas y en ese tema de defensa de territorio. sí, eso es totalmente correcto. Yo pues comparto una pequeña historia con Ecuador porque conocí a una ecuatoriana, eh, bueno, una familia, o no es de Bolivia, creo que es Ecuador. Sí, son ecuatorianos. Y allá se consume un famoso roedor. Ellos le llaman, ¿cómo se le llama a este animalito? Cuyo. Sí, asado. Ellos se lo comen y es famoso el cuyo, ¿verdad? Es como una rata grande. No, sí. Y justamente puedo dar fe que em, tienen sus propios idiomas indígenas, ¿verdad? Yo conocí a una señora que justamente venía de la parte rural de Ecuador y le costaba mucho pronunciarse en español. Y me causó mucha ternura porque era su estatura era de baja estatura la señora. Además, cuando hablaba en español, yo no le podía comprender porque hablaba diferente y incluía en su lenguaje pues su idioma originario, ¿verdad? Y me mencionó que tenían esta fuerza de poder ser productivos. Ella tenía una finca en Ecuador, la tiene porque ella es de ahí, y me dijo un nombre de cómo era el nombre de su comunidad y que me invitaba y todo, ¿verdad? Pero es un pueblo originario, ¿verdad? Incluso uno se puede dar cuenta porque incluso sus facciones, su estatura, despiertan mucha curiosidad, ¿verdad? Yo creo que Guatemala comparte mucho y justamente pues América era territorio de pueblos originarios, ¿verdad? Fue cuando los invasores vinieron y ya se hicieron esta mezcla de culturas y de ADN, ¿verdad? Pero sí podríamos mencionarle, hacerle una referencia, ¿verdad? De que Guatemala tiene diferentes pueblos que coexisten en el territorio. Somos un país con mayoría indígena y que compartimos el territorio justamente como Ecuador comparte su territorio con diferentes pueblos originarios. ¿Cuál es eh, su postura frente a el derecho minero y los derechos de los pueblos indígenas? Podríamos mencionarle, ¿verdad? Solo que creo que habría que afinar un poquito la pregunta, no sé cómo preguntarla. Tal vez podríamos hacer esa relación, ¿verdad? De que ambos países comparten eso justamente. Bueno, yo creo que terminamos por el día de hoy. Yo le voy a estar enviando las preguntas que le vamos a realizar para que ella pueda prepararse en sus respuestas y primero Dios nos confirma la próxima semana para tener a esta invitada y que nos pueda pues hablar desde su propia experiencia, pero lo que me gustó es que es abogada, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener abogados ambientalistas para que podamos
trabajar en pro del medio ambiente. ¿Sí? Si no hay ninguna otra duda o pregunta, pues cerramos la sesión hasta acá. Que pasen ustedes una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche. Gracias a Noche. ustedes. Feliz noche.